una serie, estamos viendo la ética y en esta oportunidad vamos a compartir la ética pero desde una perspectiva del apóstol Pablo, es decir, la ética vista desde la perspectiva del apóstol Pablo aplicada a la iglesia. Si bien es cierto, las enseñanzas éticas de Pablo se enfocan en deberes personales que cada creyente o en la norma moral de que cada creyente debe utilizar en su vida diaria, en su caminar con Cristo, y estas enseñanzas nos deben a nosotros como creyentes ayudar a caminar en una imagen parecida a Cristo. La semana anterior tuvimos la oportunidad de nuestro hermano Olivaki, estuvo compartiendo la ética desde una perspectiva de Cristo. En esta oportunidad vamos a verla desde una perspectiva del apóstol Pablo. Y algunos han criticado, o algunos critican los escritos del apóstol Pablo diciendo que él tomó las enseñanzas de Jesús y las transformó en declaraciones teológicas, muy profundas y complicadas para entender por la mayoría del pueblo cristiano. Y ese es un debate que hasta el día de hoy no ha tenido la mejor acogida entre el pueblo cristiano. Pero si vamos a las escrituras y observamos las enseñanzas de Pablo, observamos que si bien es cierto que Pablo siempre muestra a Cristo, sus enseñanzas éticamente hablando son totalmente diferentes a las enseñanzas de nuestro Señor. Nuestro Señor se empeñaba en el amor y en el ayudar a los demás, mientras que Pablo se empeñaba en mostrar un servicio, pero que glorificara al Señor. Recordemos que el Señor vino a establecer el reino de los cielos en esta tierra, y el Señor siempre hablaba del reino, y su ética estaba dirigida a eso. Pero Pablo fue más allá, y no quiero decir que sea más que el Señor, sino que la ética de Pablo mostraba una vida, una relación del creyente con Cristo, exaltando la obra de Cristo y mostrando que el creyente debe vivir una vida ética relacionada con su vida en Cristo. Entonces, esas son las diferencias, o podríamos decirle que ahí es donde atacaban al apóstol Pablo con referente a su ética, pero el apóstol Pablo siempre exaltaba la obra de Cristo. Y lo importante es observar que Pablo utiliza tres palabras que son muy importantes. Esto a modo de introducción. Pablo utiliza justificación y Pablo utiliza justificación por fe. Es decir, justificación en ¿qué? En la fe de Jesucristo. Entonces esto difiere de la ética de Cristo y no con esto no quiero decir que Pablo sea diferente a Cristo, sino que el propósito de su ética era totalmente diferente. Recordemos que el Señor estableció el reino mientras que Pablo vino a proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Y recordemos que la visión también Pablo predicaba a ¿quiénes? A los gentiles. Y recordemos entonces que en la iglesia del primer siglo se dividía entre gentiles y no gentiles, y eso fue un problema que le tocó afrontar directamente a Pablo. Y de allí es donde Pablo sea, por ejemplo, muy radical en cuanto a sus enseñanzas y la transmisión de su ética. ¿Por qué? Porque recordemos que a Pablo lo atacaban por ser el apóstol que predicaba a los gentiles. Recordemos que la iglesia del primer siglo se caracterizaba, ¿por qué? Porque estaban los judaizantes, quienes creían que eran el pueblo escogido de Dios y que fuera de ellos nadie se podría acercar y complementar la obra del Señor. Pero Pablo toma las enseñanzas del Señor, que le fue revelada directamente por el Señor, y comienza a predicarle a aquel pueblo no judío, es decir, a los gentiles, los que estaban por fuera de la promesa. Y Pablo, entonces, en sus enseñanzas, eso es lo que trata de demostrar. Y vemos un altercado fuerte que tuvo Pablo con respecto a esto, y lo podemos observar en la carta a la iglesia de Galacia, en Gálatas. Observamos cómo Pablo defiende su apostolado, diciendo, es que mi apostolado no fue por hombre, sino que me fue revelado directamente por Cristo. Y Pablo hace una narración en Gálatas acerca de su conversión, cómo se convirtió al Señor, que fue por gracia. El Señor lo llamó por gracia a predicarle a los gentiles. Entonces, partiendo de esa base y teniendo eso en cuenta, entonces ahora sí vamos a ver cómo la ética de Pablo influye en la vida del creyente. Primer punto que vamos a ver en esta mañana es la base teológica del mensaje de Pablo. Y hay una diferencia entre la terminología de Cristo y la de Pablo, les decía anteriormente, aunque se refieren al mismo concepto en varios casos. Pero el tema central de Jesús era el reino de Dios, pero Pablo se refiere al reino apenas unas 2 o 3 veces. Y su término favorito, o el término favorito que Pablo utilizaba para demostrar su ética, era la unión con Cristo o el estar con Cristo.
Decir, el Señor se refería a la iglesia pocas veces, pero Pablo constantemente estaba estableciendo iglesias, aconsejando a los cristianos en las varias iglesias a donde él había trabajado por la gracia del Señor. Y esta diferencia se debe a la naturaleza de la misión de cada uno de ellos. La misión, recordemos, del Señor era establecer el reino, mientras que la misión de Pablo era glorificar al Señor. Ahora, la base fundamental o teológica del mensaje de Pablo era la necesidad de una experiencia como la que él mismo experimentó en el camino a Damasco. Recordemos qué sucedió en el camino a Damasco. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y se dirigía a Damasco para continuar con su obra de persecución, el Señor se le aparece a Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya todos conocemos lo que sucedió después. Saulo cae al suelo, convertido por el Señor, hay una conversación entre ellos dos, y Pablo inmediatamente es convertido por la gracia del Señor. Entonces, Pablo estaba convencido que cada persona necesitaba un encuentro con Dios que transformara su vida. Y esa era la diferencia de las enseñanzas de Pablo con las enseñanzas de nuestro Señor. Ahora, pero esa transformación en la vida del creyente debería incluir las metas, y entre esas metas debería incluir los valores y la motivación de vivir una nueva vida, pero en Cristo Jesús. Ahora, Pablo utilizaba, como les decía anteriormente, los términos como estar en Cristo o estar en el Señor para referirse a la conversión que cada creyente experimentaba cuando el Señor venía al encuentro de cada uno de ellos. Veamos algunos ejemplos. Alguien que busque Romanos capítulo 16, versículo 3, y alguien que busque 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Las preguntas las dejamos para el final para agilizar con nuestra enseñanza. Romanos capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 9 de ese mismo capítulo. ¿El mismo capítulo? Sí. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Observemos siempre la salutación de Pablo en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que había una unión, o Pablo siempre resaltaba la unión del creyente en Cristo. Y esa era la base teológica del mensaje o de la ética paulina. Es decir, Pablo establecía su ética partiendo del principio en que el creyente es uno solo en Cristo Jesús. Entonces, esa es la diferencia. O es la diferencia que nosotros podemos notar en la ética de Pablo. El mensaje de Pablo siempre era cristocéntrico y mostrando y exaltando al Señor. Y la ética de Pablo, todos conocemos la ética desde un punto moral. La ética moralmente hablando es que el hombre viva bueno sin hacer nada malo, pero la ética de Pablo mostrando es que el cristiano cuando está en Cristo vive moralmente bueno. Y no solamente vive moralmente bueno, sino que con su vida exalta al Señor. Esa es la base teológica fundamental de la ética del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo utiliza las palabras, como les decía anteriormente, justificación. Utiliza las palabras como reconciliación, salvación, redención, adopción, santificación, que son términos que algunas personas tienen dificultades en entender, pero Pablo las muestra a través de sus epístolas o a través de sus cartas paulinas, las muestra y las revela para que cada uno de nosotros entendamos estos términos. Es decir, que nosotros vivamos una vida de justificación porque somos justificados en Cristo Jesús, de reconciliación porque antes estábamos separados del Señor, pero a través de Cristo somos reconciliados con el Señor, que vivimos una vida en salvación porque somos salvados por la obra de Cristo, fuimos redimidos por la obra de Cristo, somos adoptados porque recuerden que somos adoptados por la obra de Cristo, y además que vivimos una vida en constante santificación, y esos términos chocaban directamente con las enseñanzas que los judaizantes del primer siglo tenían, porque no entendían estos términos. Recordemos que los judaizantes del primer siglo basaban su teología en la ley, y todo lo que estuviera por fuera de la ley no era visto con agrado delante de sus ojos. Pero recordemos que el Señor vino para cumplir la ley
y la cumplió en todo. Entonces Pablo lo que trata de decir es que el Señor cumplió la ley, pero también nos ha dado una vida en libertad, pero es una libertad cristiana que tenemos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, la experiencia en la que habla el apóstol Pablo se puede entender desde varias perspectivas o de varios puntos de vista. Es decir, un joyero toma una joya y la mira cuidadosamente desde diferentes puntos de vista. ¿Para qué? Para exaltar su belleza. De la misma forma, el apóstol Pablo coge estas palabras y las mira desde cada uno de sus puntos de vista para mostrarnos la redención de Cristo y cómo el creyente debe vivir una vida piadosa de acuerdo a los principios que el Señor había establecido en la iglesia. Y esto nos lleva al segundo punto, y es la naturaleza de la ética de Pablo. Ya vimos que la teología de Pablo se basa en la obra de que el cristiano es juntamente con, o que el creyente es uno juntamente con Cristo. Pero veamos cuál es la naturaleza ética de Pablo. Y Pablo utiliza una ética que es absoluta y circunstancial. ¿Por qué absoluta y circunstancial? Decimos que entonces que las normas éticas del apóstol Pablo contienen declaraciones absolutas. Es decir, declaraciones que son absolutas y que no hay duda para interpretaciones que se salgan o por decirlo de esa forma, son verdades absolutas. ¿Y por qué decimos que son verdades absolutas? Porque en la mayoría de los casos responden a casos específicos en circunstancias especiales. Es decir, Pablo utiliza su ética para circunstancias especiales. Y si bien es cierto que nosotros podemos utilizar las enseñanzas de Pablo en casos particulares, Pablo no hace una regla general para eso, porque no todos los problemas se tratan de la misma forma. Recordemos que en algunas iglesias había problemas de inmoralidad sexual, en otras iglesias había problemas de irrespeto y situaciones diferentes. Por eso Pablo utiliza o responde a casos especiales en circunstancias especiales. Esto quiere decir que no se puede hacer la ética de Pablo una regla general, sino que hay que mirar cada problema desde la perspectiva en que el apóstol Pablo lo estaba enfocando en ese momento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de la inmoralidad sexual que existía en la iglesia de Corinto, donde uno estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, escribió en forma tajante lo siguiente, 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Entregad al tal a Satanás para que la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto no quiere decir que entonces cualquier persona, o viendo desde el punto de vista de que comete una inmoralidad, entonces sea automáticamente entregado a las manos de Satanás. No, hay que entender cuál era el caso específico en que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Por eso les decía, son verdades absolutas porque Pablo lo mira desde un punto de vista o una perspectiva de lo que estaba sucediendo en ese instante o en ese momento en la iglesia. El apóstol Pablo dijo que tal inmoralidad ni se toleraba entre los gentiles. Y esta condenación se podría aplicar a cualquier lugar donde existiera tal inmoralidad. Pero en el caso de los jóvenes no casados, Pablo dijo lo siguiente: les será bueno si se quedasen como yo, pero si no tienen don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que estarse quemando. Entonces vemos dos puntos de vista totalmente diferentes, y es lo que les estaba tratando de comunicar. Son casos puntuales y la perspectiva de Pablo se aplica a casos puntuales. Es decir, no podemos hacer una regla general ni podemos generalizarlo porque estaríamos cometiendo un error. Hay que analizar cada caso para aplicar el consejo bíblico en cada una de estas circunstancias. Pero en la esfera social, el apóstol Pablo declaró en forma categórica que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay varón ni mujer. Es decir, en Cristo somos libres. En Cristo somos uno solo con Él. Entonces ya el apóstol Pablo lo mira en una perspectiva de que ya tú no eres griego, ya tú no eres gentil, tú no eres judaizante, tú no eres hombre, tú no eres mujer, pero él le está tratando de mostrar en que todos conformamos el cuerpo de Cristo. Es decir, todo hombre, toda mujer, de toda lengua, de toda nación, conformamos el cuerpo de Cristo. Es decir, él no está haciendo distinción. Y ese es uno de los puntos principales de la ética de Pablo. Mostrar que nosotros conformamos el cuerpo de Cristo y por ser parte de ese cuerpo de Cristo, entonces debemos vivir una vida que exalte la obra de Cristo en nosotros. O mejor, que muestre la obra de Cristo en nosotros. Que Cristo se vea reflejado en cada actuar
de nosotros como creyentes. Y eso es importante porque en esta sociedad en la que estamos viviendo actualmente, el creyente debe velar por vivir una vida consagrada al Señor, donde Él se diferencie de la persona que no es creyente. Con esto no quiere decir que la persona se va a aislar del mundo, no, porque vivimos en esta sociedad. A lo que me refiero es que su vida y su conducta debe estar enmarcada para que la obra de Cristo se vea y se refleje en su vida. Continuando. Entonces, esto nos ayuda a reconocer que es tarea seria buscar la aplicación de los principios absolutos de la ética cristiana en las circunstancias específicas que nos encaran en muchas ocasiones. Es decir, como creyentes, nosotros debemos buscar cómo aplicar estos principios bíblicos en nuestra vida para vivir de acuerdo a la obra de Cristo. Ahora, nosotros debemos reconocer que nosotros no tenemos un ideal que nace de nosotros mismos, sino que el ideal de nosotros debe ser vivir para Cristo. Mostrar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a un subpunto de la ética de Pablo, y es que Pablo tenía una ética que no era sistemática, es decir, Pablo no abordó o no elaboró un sistema ético para que se siguiera al pie de la letra, no. Y muchos eruditos, hay una discusión porque piensan que Pablo elaboró un sistema ético religioso en la iglesia del primer siglo, pero si vamos a las escrituras y observamos las aplicaciones de Pablo, nos damos cuenta que no es un sistema sistemático, es decir, no sigue una secuencia ni está establecido de tal forma de que se debe cumplir al pie de la letra, sino como lo decía anteriormente, en circunstancias especiales Pablo actuaba de una forma y reprendía a la iglesia de otra forma diferente, en situaciones totalmente diferentes. Por eso la importancia de estudiar las epístolas paulinas, porque vemos el carácter de Pablo, cómo se refleja en cada uno de estos escritos, pero que van dirigidos a circunstancias específicas. Pero siempre teniendo en cuenta que la obra de Cristo es la que sobresale en todas sus epístolas o en todas sus cartas. Ahora, como les decía, Pablo no intentó sistematizar, es decir, no intentó hacer un sistema ético. Más bien, él dio las normas de acuerdo a las circunstancias de cada iglesia o de cada persona a quienes él le dirigía las epístolas. Un ejemplo, las epístolas a los romanos principia con una declaración de la revelación de Dios y la decisión consciente de rebelarse de parte de los seres humanos en contra del Señor. Otro ejemplo tenemos, Corinto era una ciudad con muchas influencias inmorales y la iglesia que Pablo estableció allí tuvo una lucha con la inmoralidad que era parte de la vida diaria entre los corintios. Es decir, la inmoralidad sexual era natural entre los corintios. El vivir cada día en inmoralidad sexual era normal en la sociedad de la iglesia de Corinto. Y a la vez, estos estaban sometidos a las prácticas paganas que incluían sacrificar animales a los ídolos. Y la práctica normal era comprar la carne que sobraba después del sacrificio, pero algunos cristianos se opusieron a la compra de esta carne, diciendo que sería participar de la idolatría. Entonces Pablo en la carta de los Corintios trata este tema y le escribe a la iglesia de Corinto diciendo, si alguno es débil en la fe, entonces no, estoy parafraseando, no haga esto porque hará caer al hermano que es débil. Entonces Pablo lo que trata es, en su ética, lo que está diciendo es, hombre, mantengamos el carácter de Cristo y evitemos este tipo de circunstancias porque a los hermanos que son débiles en la fe, que no entienden, los haremos tropezar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces vemos que el apóstol Pablo tuvo que luchar con algunos cristianos que no tenían esa conciencia tan desarrollada y otros que la tenían demasiado desarrollada. Por eso Pablo dijo lo siguiente, pero no es la comida lo que nos recomienda Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. Entonces, si vemos la ética de Pablo, no era un sistema o no estaba sistematizada, sino que Pablo tocaba circunstancias particulares de cada iglesia, pero siempre mostrando el carácter del creyente, es decir, Cristo viviendo en la vida del creyente en esa situación característica, exaltando la obra de Cristo. Seguramente Pablo estaba familiarizado con los sistemas éticos de su día.
tales como el estoicismo, el epicureísmo y el hedonismo. Es decir, eran los sistemas filosóficos o las doctrinas filosóficas éticas que dominaban y predominaban en la iglesia del primer siglo. Si recordamos lo que es el estoicismo, ¿verdad? No todos al tiempo. El estoicismo era una escuela filosófica cuyo objetivo era alcanzar la felicidad prescindiendo de los bienes materiales, es decir, negarse de todas las cosas materiales para alcanzar la felicidad. Esa era una de las filosofías éticas de la iglesia del primer siglo, que se estaba viviendo en ese momento. También encontramos el epicureísmo, que es una filosofía que abarcaba la búsqueda de una vida feliz mediante el placer. Es decir, vivíamos felizmente si vivíamos en una vida de placeres, buscando el placer pero en el conocimiento. Y también se tenía el sistema hedonista, el cual era una doctrina moral que establece la satisfacción como el fin superior. Su principal objetivo consistía en buscar el placer que quedaba en asociarse con el bien, es decir, vivir una vida de placer. Entonces, si vemos, Pablo, a pesar de que esa es la filosofía predominante en la iglesia del primer siglo, el apóstol Pablo dice, no, eso no es. La felicidad del verdadero creyente no está en los bienes, no está en abstenerse de las cosas, sino de tener una relación plena con Cristo, vivir en la libertad con la que el Señor nos ha llamado y con la que el Señor nos ha ordenado vivir. Entonces, cuando el creyente vive en la libertad con que Cristo lo llamó, entonces el creyente puede decir que es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque ya no vive él, mas Cristo vive en él. Entonces, algunas de estas enseñanzas de Pablo no eran para implementar un sistema universal para todo el cristiano. Más bien, daban un consejo a una persona o para circunstancias específicas. Y tales son las enseñanzas que tienen que ver con el atavío de la mujer. De estas enseñanzas por las circunstancias locales de Corinto. Por ejemplo, Pablo dijo, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, es una circunstancia específica de una iglesia específica. Y con esto no quiere decir que se hizo una norma general o un sistema que tenía que aplicarse en todas las demás iglesias. No, era por la circunstancia que se estaba viviendo en ese momento en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo obraba o escribía de esa forma. Pero si bien es cierto que todas las enseñanzas del apóstol Pablo son aplicables a nuestros días, hay que saber interpretarlas y aplicarlas con el consejo del Señor. Otro consejo que el apóstol Pablo dio concerniente a las mujeres, es decir, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y ese es un consejo que sí podemos trasladar a nuestros días y que aún está vigente en nuestros días, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino en silencio. Y eso lo sabemos todos los creyentes. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros como hombres somos la cabeza de la mujer. Entonces, ahí sí es una aplicación que sí traemos a nuestros días y la podemos aplicar. Por eso les decía anteriormente que hay de la ética de Pablo, hay circunstancias en las cuales sí podemos aplicarla directamente y hay otras donde se debe analizar el caso para poder aplicar este tipo de ética. Ahora, continuando, entonces veamos cuáles son los elementos escatológicos de la ética de Pablo, porque si bien es cierto, Pablo estaba esperando con ansias la segunda venida del Señor, y eso lo observamos en cada una de las cartas que Pablo escribía, siempre animando al creyente para preservar en Cristo, esperando ansiosos la segunda venida del Señor. Y esto sucede porque Pablo tenía cierta preocupación en los asuntos escatológicos, en cuanto a la muerte y a la segunda venida del Señor, del juicio final y de la eternidad. Pablo no abrigó muchas esperanzas para las estructuras de la civilización y la cultura de su día. Consiguió que el mundo que él conocía, abarcando a todas las instituciones de aquel entonces, iba pronto a acabarse. A los Corintios Pablo escribió lo siguiente, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Pero os digo esto, hermanos, que el tiempo se ha acortado. Pablo tenía algo presente y tenía siempre en su mente la figura
o la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y por eso Pablo siempre animaba a los creyentes a vivir una vida consagrada al Señor, para que cuando viniera el Señor nos encontrara haciendo la buena y perfecta obra. Por eso Pablo decía, pero digo esto, hermanos, que el tiempo se ha acortado. Es decir, Pablo siempre animando al creyente a que vivamos una vida siempre motivada, o no digamos motivada, siempre viviendo para el Señor. ¿Por qué? Porque hay que meternos entonces en la perspectiva que Pablo tenía. ¿Por qué? Porque si Pablo no hacía esto, entonces iba a suceder lo siguiente, iba a existir una iglesia relajada. ¿Y qué sucede cuando una iglesia se relaja? Cuando una iglesia se relaja, entonces comienzan a entrar los pecados más sutiles y comienza a haber división en la iglesia y termina la iglesia por destruirse. Y no me refiero a la iglesia de cuatro paredes, me refiero a la iglesia universal de Cristo. Ahora, por eso Pablo aconsejó a los jóvenes solteros y las viudas a no casarse, porque él tenía esa visión. Naturalmente, esto no es un mandato válido en forma permanente para toda la humanidad, porque si bien es cierto, Pablo aconseja a los jóvenes a que no se casen, nosotros hoy en día vemos muchos jóvenes casados. Por ejemplo, yo. Es una broma. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que Pablo da ciertos puntos que hay que tener en cuenta, pero que eran circunstanciales, es decir, era por la circunstancia en la que se estaba viviendo en el primer siglo. Pablo tenía la esperanza o vivía confiado de que el Señor iba a venir en esos días, y por eso le aconsejaba que no se casaran a los hombres. Pero sin embargo, Pablo, después que dice que no se casen a los jóvenes, le dice, bueno, pero si no tienen el don de contingencia como yo, mejor es que se casen y no que se estén quemando. Ahora, Pablo consideraba que no había esperanza para reformar a la sociedad ni preservar las instituciones existentes. Por eso Pablo decía en la carta a los Efesios, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Su consejo o el consejo de Pablo era hacer todo lo posible para prepararse para la eternidad y ayudar a otros a prepararse para una eternidad con Cristo. Ese era el fin principal o la preocupación principal del apóstol Pablo. Prepararnos para una eternidad, para vivir una vida juntamente con Cristo y ayudar a nuestros hermanos a que se preparen con el mismo entusiasmo con que Pablo se estaba preparando para que viviéramos preparados, valga la redundancia, una vida o prepararnos para pasar una vida en la eternidad con nuestro Señor, con Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo apela a los cristianos para que sean ejemplos en una sociedad corrompida. Es decir, sabiendo que nuestro estilo de vida recibiría recompensa. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Sí, tenemos un estilo de vida nosotros los creyentes. Ahora, cuando me refiero a estilo de vida, no me estoy refiriendo a que tenemos la mejor ropa, la mejor casa, la mejor comida, los mejores autos. No, nuestro estilo de vida es reflejar a Cristo en nosotros. Que los demás puedan ver que Cristo vive en nosotros. Es decir, debemos vivir una vida piadosa, de que en la calle nos reconozcan como cristianos. Es decir, si bien es cierto, como se los decía anteriormente, que vivimos mezclados con el mundo, no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Y eso debe marcar que nosotros, los demás, puedan ver el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Es decir, Pablo se esmeraba para que los cristianos mostraran a Cristo, mostraran el carácter de Cristo y no se dejaran llevar por las circunstancias del mundo. Y esto lleva al siguiente punto, y es el ascetismo en las enseñanzas éticas de Pablo. Tal vez la crítica más severa hacia Pablo ha venido de los que ven en sus enseñanzas los elementos ascéticos. Es decir, ya hemos mencionado que algunas de sus enseñanzas extremistas se ven a su esperanza de la próxima venida de Cristo y al fin del mundo. Entonces, debido a esta creencia, escribió a la iglesia de Corintio que no se casaran. Pero es interesante que Pablo le dice, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga a su esposa y cada mujer tenga a su esposo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, alguien que lo lea por favor, versículo 1 y versículo 2, alguien que lo lea en voz alta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2.
los detractores del apóstol Pablo utilizan este versículo como base para mostrar que Pablo era asceta. Y ya les voy a mostrar el porqué. Alguien que lo lea, por favor. Romanos 12, capítulo 1 y 2, con el micrófono para que quede en el video, por favor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La Biblia de las Américas. Entonces, sus detractores decían que él era asceta porque él decía que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero sin duda alguna este versículo nos llama a la dedicación que nosotros como creyentes debemos de tener y colocar nuestros servicios, nuestros talentos al servicio del Señor. Esto es lo que verdaderamente el versículo quiere decir, que todo lo que el Señor nos ha dado, nuestros dones y talentos, debemos ponerlos al servicio del Señor. Verdaderamente esto es lo que significa el versículo. Ahora, los cristianos durante siglos han insistido que nosotros debemos vivir con un testimonio que nos diferencie del mundo, y es lo que les decía anteriormente. Pero en forma negativa, esto quería decir que el cristiano debe abstenerse de las actividades del mundo, y no se trata de abstenerse de las actividades del mundo. Por ejemplo, el cristiano debe abstenerse de ir al cine, de ir a un restaurante a comer con su familia, de pasar en un lugar compartiendo con familiares que no son creyentes. Entonces, este extremo también es malo porque algunos creyentes dicen que como debemos vivir para Cristo, entonces nos debemos abstener de ese tipo de cosas. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que debemos vivir en el mundo, pero de tal forma que los demás vean el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros como creyentes vamos a cine, claro que sí. Nosotros como creyentes vamos a restaurantes, compartimos con nuestra familia que no son creyentes. Porque entonces, ¿qué testimonio estaríamos dando si apartamos a nuestros familiares que no son creyentes? Seríamos excluyentes cuando el Señor no es excluyente. Y cuando me refiero a excluyente no estoy utilizando el término que utiliza la sociedad para hacer la inclusión de esas cuestiones que son totalmente ajenas a la verdad de Cristo. Cuando me refiero a que el Señor es incluyente, es que Él no hace acepción de personas porque Él nos ha llamado a la libertad, a ser libres, en Cristo Jesús. Es decir, nosotros antes andábamos muertos en delitos y pecados, y si fuera así, entonces Cristo nunca nos hubiera llamado. Y Él nos llama a pesar de nuestra condición y nos trae, nos redime y nos mete a su rebaño, por decirlo de esa forma. Entonces, en los últimos años se ha dejado este énfasis, es decir, que el cristiano no puede hacer esto, que el cristiano no puede hacer todo esto. Entonces ven al cristiano como un dinosaurio. O sea, no me refiero al dinosaurio por lo viejo, me refiero al dinosaurio es en el sentido figurado. ¿Usted se le acercaría a un dinosaurio hoy en día si estuviera vivo? De ninguna manera, porque generaría temor. Entonces, de esa forma, los demás nos están viendo a los creyentes. ¿Por qué? Porque estamos aplicando mal la ética cristiana. Es decir, yo no me puedo mezclar contigo porque tú eres esto, yo no me puedo hacer esto contigo porque tú no eres creyente. Inclusive en el trabajo, si tenemos compañeros que no son creyentes, entonces yo no me siento contigo, o jefe, apárteme de esta silla y póngame en un lugar aparte porque él no es creyente. No se trata de eso, mis amados hermanos, se trata de aplicar la teología cristiana y la ética cristiana de una forma que sea correcta para mostrar al mundo que nosotros reflejamos verdaderamente el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y lo más sano entonces sería reunirnos con las personas no creyentes y predicarles el evangelio, porque a eso fuimos llamados, no apartarnos de ellos. Si bien es cierto que el Señor nos ordena apartarnos del mundo, cuando habla apartarnos del mundo es que no sigamos las prácticas inmorales que este mundo nos enseña. Por ejemplo, en la televisión usted prende un canal, usted prende la televisión y ve una película y creo que casi todas las películas tienen escenas de sexo o escenas de violencia, donde eso lo ven como una forma normal. Y si la película no tiene este tipo de escena, entonces es una mala película para la sociedad. Entonces, a eso es a lo que nos ordena o nos manda el Señor, a que nos apartemos de este tipo de prácticas. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ir a cine, vuelvo y le repito, sí podemos ir a cine, pero ya sabemos que nuestro punto de vista es totalmente diferente al punto de vista de las personas que viven en el mundo. Ahora, continuando,
para terminar, la ética de Pablo, las preguntas al final, la ética de Pablo y la relación con la ley. Pablo tuvo mucho que decir con relación a la ley. Varios pasajes en la epístola a los Romanos y en la epístola a los Gálatas nos dan la impresión de que según Pablo, la ley servía para condenar al ser humano y por eso su efecto era más bien negativo. Y su propia experiencia como judío que buscaba justificarse por medio de la ley lo llevó a rechazar este camino. En otra referencia, el apóstol Pablo dice que la ley servía para encaminar a uno a Dios. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo ningún tutor. Esto lo dice Pablo en la epístola de los Gálatas, capítulo 3, 24 y 25. Pablo tenía un respeto apropiado para la ley y su propósito en el plan de Dios. Pero recordemos que Pablo era judío de judíos, como él mismo lo explica. Yo, judío de judío, estudié a los pies de Gamaliel. Él se sabía la Torá de principio a fin, inclusive la podría relatar a los ojos cerrados y escribirla si quisiera. Y él era judío, él conocía la ley, pero Pablo lo que está diciendo es que si bien es cierto, la ley fue establecida por él, fue dado para un tiempo, pero viniendo el tiempo de la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en Cristo Jesús. ¿Y por qué bajo la gracia? Porque recordemos que el Señor cumplió la ley, entonces el Señor no la eliminó, sino que la cumplió. Y esto nos hace a nosotros partícipes de la gracia del Señor. Entonces Pablo rechazaba todos los esfuerzos con vehemencia de los que querían imponer la ley sobre los que habían sido llamados por Cristo bajo la gracia. Y esto lo ilustra Pablo, porque Pablo consideraba que la ley ya no estaba en vigencia para los cristianos. Es decir, si vivimos bajo la gracia, la ley ya no aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque somos redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si lo vemos entonces, la ley no puede producir a personas salvas. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podríamos cumplir la ley. Y esto es lo que Pablo resaltaba. Si vivimos bajo la ley, entonces nos hacemos malditos. Y disculpen la expresión, pero así lo expresa él. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo un sistema que no nos va a llevar a ninguna redención. Pero si vivimos bajo la gracia, teniendo en cuenta que el Señor cumplió la ley, entonces sí vivimos para Cristo. Ahora, y quiero terminar con esto. El apóstol Pablo trató de insistir que la fe en Cristo es todo lo que uno necesita para salvarse, o todo lo que el creyente necesita para salvarse. Y el cristiano no tiene que someterse a las reglas de la ley, sino a las reglas de la gracia. Y para terminar, mis amados hermanos, como conclusión, podríamos decir entonces, ya para darle los minutos que quedan a las preguntas, las enseñanzas éticas de Pablo son productos de circunstancias especiales en las distintas iglesias locales que Pablo estableció y que él visitaba. Pablo no pensaba establecer unas leyes universales y eternas con sus consejos a los creyentes con problemas variados, sino que quería dejar un modelo para que nosotros lo pudiéramos aplicar en ciertas circunstancias. Y el mensaje ético de Pablo se basa sobre el tema que se considera la gran contribución teológica de Pablo, es decir, la justificación por medio de la fe. Amén. Oremos.